Buenas tardes, mi nombre es Sergio Daniel Jiménez Rudas y para la clase de hermenéutica me tocó la sentencia T 1226 del 2004 de la Corte Constitucional Colombiana. Esta sentencia trata principalmente sobre la tutela contra las providencias judiciales, los derechos fundamentales el derecho fundamental a la afiliación, la importancia de las pruebas de ADN en los procesos de paternidad y el deber de los jueces de adaptar la interpretación de la ley en los avances de la ciencia. Este caso gira alrededor de un hombre llamado Benedicto Garavito Palacios, quien fue declarado padre de una niña mediante pruebas de ADN antiguas. Años después, nuevas pruebas de ADN demostraron que él no era el padre biológico de la niña. Todo comenzó cuando la defensora de familia de Tunja presentó una demanda de la investigación de paternidad contra Benedicto Garavito, afirmando que este era el padre de la menor llamada Laura Vanessa Flores. En 1996, el juez tercero promiscuo de familia de Tunja declaró que él sí era el padre. La decisión se basó principalmente en una prueba genética realizada por el laboratorio del ICBF que indicó la compatibilidad genética entre el demandado y la niña. También se tuvieron en cuenta testimonios aportados por la madre. Después del Tribunal Superior de Tunja confirmó la decisión, que sí era el padre de la niña. Sin embargo, el señor Garavito siempre sostuvo que no podía ser el padre. Por eso decidió realizar otra prueba genética en la Universidad Industrial de Santander y el resultado fue completamente distinto. La prueba lo excluyó como padre biológico. Luego presentó una denuncia penal contra la genetista del ICBF y además interpuso un recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para intentar anular la sentencia que lo declaraba padre de la niña. Posteriormente, la medicina legal practicó una nueva prueba de ADN que también concluyó que él no era el padre de la niña como él anteriormente lo había mencionado, dejando pues evidentemente en evidencia la prueba que hizo el ICBF nula. Ya tenía las pruebas, tenía todo para el proceso que Garavito iba a llevar. Bueno, en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema negó el recurso de revisión. ¿Por qué lo negó? Porque el señor Garavito había invocado una causal específica del recurso de revisión, la causal cuarta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Esta causal exige que exista una condena penal contra el perito que realizó la prueba falsa. Pero la Fiscalía había precluido la investigación contra la genetista del ICBF, ya que consideró que no actuó con dolo y que el error se debió a las limitaciones científicas de la época. Claro, también hay que tener en cuenta que la época, estamos hablando de 1980 y pico, eso es una etapa donde no existía la tecnología como la existe ahora y menos la genética que a día de hoy todavía se sigue descubriendo. Bueno, entonces la Corte Suprema dijo que como no existía condena penal contra el perito, la causal de revisión no se podía cumplir. La causal de revisión no se podía cumplir y por eso no podía anular la sentencia. Aquí surge el gran problema jurídico. ¿Puede mantenerse una sentencia de paternidad cuando las pruebas científicas modernas demuestran que esa persona no es padre biológica? Bueno, seguimos con la acción de tutela contra providencia judicial. Después de perder el recurso de revisión, el señor Garavito presentó una acción de tutela contra la sentencia de la Corte Suprema. Este punto es muy importante porque la Corte Constitucional aprovechó para reiterar que aunque la tutela normalmente no procede contra sentencias judiciales, sí puede proceder excepcionalmente cuando existe una vía de hecho. La Corte explicó que hay vías de hecho cuando una decisión judicial carece de fundamentos razonables, viola gravemente la Constitución
o vulnera el derecho fundamental. La sentencia recuerda que los jueces también son autoridades públicas y que sus decisiones pueden ser controladas mediante tutelas cuando afectan derechos fundamentales como el que se le está afectando a Garavito. Además, la Corte explicó que la acción de tutela sí podía ser considerada por otro juez porque la Corte Suprema se había negado inicialmente a tramitarla. Por eso se aplicó el principio de competencia a previsiones. Bueno, vamos a hablar del derecho fundamental que fue violado, que fue la de la afiliación. Uno de los temas más importantes de esta sentencia es el derecho a la afiliación. La Corte Constitucional recordó que la afiliación es un atributo de la personalidad jurídica, es decir, toda persona tiene derecho a conocer y establecer correctamente quiénes son sus padres. La Corte señaló que la afiliación está relacionada con la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el estado civil, el nombre y la identidad personal. También dijo que este derecho es específicamente importante en los niños, porque la Constitución protege la forma prevalente de sus derechos fundamentales. La Corte consideró que mantener un registro civil falso vulneraba tanto los derechos del señor Garavito como los derechos de la menor, porque legalmente aparece una filiación que científicamente era incorrecta. Otro aspecto central del fallo es que la Corte reconoció que la ciencia evoluciona y que el derecho no puede quedarse atrás. La Corte explicó que los jueces deben interpretar las normas teniendo en cuenta los avances científicos, especialmente cuando están comprometidos derechos fundamentales. Por eso señaló que las pruebas de ADN tienen enormes relevancias en los procedimientos de filiación y que los jueces deben valorar adecuadamente. En este caso, las nuevas pruebas científicas eran mucho más precisas que las utilizadas años atrás y demostraban claramente que el señor Garavito no era padre biológico. Bueno, la decisión final de la Corte Constitucional, finalmente la Corte Constitucional tomó varias decisiones importantes. Primero, ordenó suspender los efectos jurídicos del registro civil donde aparece el señor Garavito como padre, reconoció que existía vulneración de los derechos fundamentales y habilitó un nuevo término de 3 meses para presentar otros recursos de revisión utilizando otras causales jurídicas más adelante. Bueno, la conclusión de esta sentencia es importante demostrar que la verdad biológica científica tiene grande relevancia constitucional. Los derechos fundamentales prevalecen sobre las formalidades excesivas. La filiación hace parte de la personalidad jurídica y la tutela puede utilizarse excepcionalmente contra decisiones judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales. Además, la sentencia muestra cómo el derecho debe evolucionar junto con la ciencia para garantizar decisiones más justas acorde a la realidad. Más allá de la decisión de la Corte que fue justa o injusta, se debe considerar el hecho de todo el proceso que fue tanto para la menor como para el adulto Garavito, el hecho de tener esa disputa por la paternidad, eso no se tiene un valor económico, pero sí tiene un valor más allá que no se considera en la sentencia, y es el hecho de que la menor durante un tiempo consideró que tenía un padre, que realmente no fue así. En la menor, pues evidentemente eso causa algunos traumas, algunas afectaciones psicológicas que probablemente más adelante tendrá que lidiar, y en parte hace responsable a una persona inocente que era Garavito por culpa entre comillas, porque no tenía dolo, el ICBF en demostrar que era el padre, pero sí se debe recurrir a acciones, no sé si penales, en contra del ICBF, porque bueno, en la sentencia dice que no se pueden acudir a acciones penales, pero sí se debería tener cierto tipo de repercusión para la mala práctica del ICBF, ya que no se consideró las vulneraciones que pudo causar en los afectados de la sentencia. Simplemente Bueno, con esto podemos concluir el video.
y todo lo que trata la sentencia T 1224 del 2004,